Como que los viejos somos menos. Qué bueno. Tenemos el futuro asegurado. Qué bueno. Excelente. Lo que hoy vamos a compartir lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, y lo he titulado Tengan cuidado. Es el mismo episodio de Jesús con sus discípulos que vimos la semana pasada en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21. Lucas, ¿por qué lo tomé y lo cambié? Porque Lucas hace énfasis en informar de las diferentes situaciones que van a ocurrir durante los tiempos finales. Es el énfasis de Lucas. Que la gente sepa lo que viene, lo que va a acontecer y todos los detalles. Mateo habla de lo mismo, pero Mateo incluye un elemento que para nosotros hoy, esta generación que estamos viviendo, es de suma importancia. ¿Cuál es el elemento que incluye Mateo? Cuidados que debemos tener como creyentes de Cristo en los últimos tiempos. En tiempos peligrosos hay cosas importantes y relevantes que tenemos que tener como principio de vida para no ser víctima. Y en eso hace énfasis Mateo. Vamos a ir leyendo todo el capítulo y vamos a ver cómo él una y otra vez, frente a las diferentes situaciones, eventos y circunstancias que se van dando en los últimos tiempos, él hace énfasis en la palabra que Jesús dijo, que nos llevan a nosotros a tener cuidado, a aprender en cuanto a lo que nosotros corresponde, cuidarnos a nosotros mismos. Lo demás el Señor lo hace, pero siempre hay una parte que nosotros tenemos que hacer, porque Dios en su amor, su misericordia, ha querido que el hombre simplemente no sea un robot, sino que nosotros participemos también junto con él en las cosas que son de beneficio para nuestras vidas. El primer texto lo vamos a leer desde el capítulo 1, pero vamos a verlo por parte, lo vamos a ir leyendo y vamos a ver los versos del 1 hasta el 4. Repito, Mateo capítulo 24, versos del 1 al 4. Vamos a utilizar la traducción, Nueva Traducción Viviente. Y dice así el texto. De pronto lo voy a ir comparando con dos versiones más que tengo aquí, pero la base va a ser Nueva Traducción Viviente. Dice el texto así: Cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron diversos edificios del templo, pero él les respondió: ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los Olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: a mí este tipo de imagen me viene así, yo los imagino como poniéndose de acuerdo de que ahora vamos a aprovechar para preguntarle todo lo que nos ha dicho, lo que nos habló allá. Nosotros sí estamos cerca, como si fueran muchachos así con los padres, los imagino así. Y le dijeron: dinos cuándo sucederá todo eso, qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo. Y fíjese, aquí nos interesa la respuesta de Jesús en el verso 4. Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe. Primer detalle importante que usted y yo debemos tener en los tiempos que estamos viviendo
es cuidado de que nadie nos engañe. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Ayer, por ejemplo, vi una noticia acerca de la guerra que está sucediendo y voy donde mi esposa y le digo, oye, ¿viste lo que está pasando en tal lugar así, así, así? Y me dijo ella, y le digo, qué terrible. Me dice ella, bueno, pero es que los otros, los contrarios, dicen exactamente lo mismo. Ya no se puede ni confiar porque cada uno dice lo que le conviene. Y eso es verdad. Salen tantas noticias sobre un mismo evento y cada uno de los que está detrás de ese medio que está hablando e informando supuestamente con seriedad, está diciendo lo que le conviene, lo que cree, lo que piensa o lo que desea que los otros crean o sepan. Hay medias verdades, hay pocas verdades, hay mentiras completas, hay inventos, porque hoy la gente es así. Se ha tomado la falsedad o la mentira como un medio de supervivencia y logro. Es una herramienta hoy, la falsedad y la mentira, un medio de supervivencia y logro. ¿Sí? Y nosotros tenemos que tener cuidado porque en cuanto a la Biblia, no es diferente. Muchos se levantan y muchos levantan la voz informando acerca de la Biblia de cosas que no están en la Biblia. O torciendo el texto bíblico para que diga lo que quieren decir o lo que quieren que se sepa. Y si nosotros somos ingenuos pensando que porque tiene el nombre de cristiano o de este o del otro, le vamos a creer todo lo que sale de su boca, más rápido que ligero, vamos a terminar creyendo cosas que convienen a otros, que nos sacan a nosotros del camino y que no están en la Biblia. Tiempos peligrosos. Hoy todo el mundo miente. Todo el mundo quiere, como dicen por allí, su parte del pastel. Puede ser dinero, puede ser poder, puede ser fama o cualquier otra cosa. Hoy se miente por el simple hecho de querer lograr algo que yo pienso que en este momento necesito. Y muchos lo hacen. Repito, se ha convertido en una costumbre. Tiempo peligroso. Jesús le advirtió a la gente de su tiempo y conservó el mensaje hasta nuestros días, que somos la generación que posiblemente estemos viviendo los últimos tiempos, para que lo sepamos y tengamos cuidado. Le dijo, no dejen que nadie los engañe. ¿Cuál es la forma? Asegúrese de verificar si la fuente es confiable y si la información es real. Asegúrese. ¿Sí? Y en cuanto a la fe, la mejor forma de asegurarse es ir a la fuente. ¿Cuál es la fuente? La Biblia. Vaya a la Biblia. Vaya a la Biblia. Y le digo algo, mire, mi esposa y yo, y no porque seamos el modelo de las cosas bien hechas, pero hay cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. Mi esposa y yo hace tiempo comenzamos a comprar Biblias de las diferentes traducciones que hoy existen. Pensamos nosotros que las traducciones que hoy existen todavía son traducciones hechas por grupos y personas serias que tratan realmente de traducir el mensaje de la Biblia, de los idiomas originales al idioma en el cual, en este caso, el español que nosotros leemos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo decidimos? Porque desde hace tiempo hemos comenzado a descubrir que hay grupos e individuos que están intentando apropiarse del texto bíblico. ¿En qué sentido? Traduciéndolo a su manera.
para desvirtuar, uno, el mensaje de Dios, y dos, para que nosotros caigamos. Es una obra que parte del mismo infierno en contra de la iglesia. Y nosotros tenemos que estar apercibidos, porque llegará un momento en que usted, como Biblia, le venderán cualquier cosa. Comenzaron vendiendo la Biblia de Satanás. Después siguieron vendiendo la Biblia para hacer buenos negocios. Y ya van como por la quinta Biblia que venden, que no tiene en absoluto nada que ver con Dios. Y el ingenuo oye la palabra Biblia y como no se ha preocupado por conocer la verdad, simplemente corre a comprarlo. Y lo más terrible es que hay quienes dicen, no, lo que pasa es que esto está en la Biblia lo dice, mira, el título dice la Biblia de. El Señor dijo, no dejen que nadie los engañe. Estamos en tiempos peligrosos. Y usted y yo tenemos que ser cuidadosos. Y para ser cuidadosos, lo que tenemos que hacer es hacerle caso al Señor. Porque la palabra en la cual nosotros estamos creyendo para dirigir nuestra vida es su palabra, de nadie más, es su palabra, es lo que Él dijo, lo que Él enseñó y lo que nosotros necesitamos creer para que nuestra vida esté segura. Leamos los versos estamos siempre en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, leamos los versos del 5 al 8. ¿Sí? Dice así el texto. Porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Eso comenzó hace rato. La primera vez que lo escuché fue de un peruano que comenzó a decir que él era el Cristo, ¿sí? Pero mucho antes hubo otros. Por ejemplo, hubo un gobernante en Etiopía que se hacía llamar el león de la tribu de Judá, Haile Selassie, hace muchísimos años. León de la tribu de Judá se le llama en la Biblia a la persona de Jesucristo. Y este hombre comenzó a decir, claro, eso tiene su historia detrás, que él era el león de la tribu de Judá. Y así varios a través de la historia han hecho exactamente lo mismo. Y Jesús aquí le está advirtiendo a sus discípulos que eso no va a cesar, va a continuar, donde muchos, dice, vendrán en mi nombre, verso 5, y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. ¿Qué más pasará? Dice, oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Segundo consejo, no se llenen de pánico. No se dejen llevar por el pánico. ¿Por qué? Porque vamos a ver, dice, es verdad que esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. O sea, el que haya guerra, el que haya rumores de guerra, mire lo que dice el verso 7, una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de dolores de parto. Luego vendrán más. Pero ¿cuál es el consejo en medio de ese ambiente que prácticamente hoy estamos viviendo? Es no se llenen de pánico, no se dejen conducir por el miedo, no dejen que los invada. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que el miedo paraliza. El miedo no te deja pensar,
El miedo te hace buscar solución o respuestas en cualquier lugar y de cualquier manera. El miedo te hace vulnerable. El miedo te lleva por camino que sin miedo nunca querrías ir. El miedo hace presa de ti para que tú hagas lo que otros quieren que tú hagas. El Señor dijo, en medio de esa convulsión de cosas violentas y de gente que sufre de hambre y donde hay terremotos en muchas partes del mundo, no te llenes de miedo. No dejes que el miedo te conduzca. ¿Sí? ¿Qué es necesario hacer en vez de eso? Afirmarse en Dios. Porque una cosa debemos recordar siempre: Dios siempre ha tenido y tendrá el control. Nada escapa al control de Dios. Nada en absoluto. Nada escapa al control de Dios. De tal manera que en medio de X situación en la cual nosotros ya nos damos cuenta finalmente que no tenemos el control, porque nunca lo hemos tenido, pero a veces pensamos que sí. Sobre todo los muchachos, cuando uno está muchacho piensa que tiene el control. Como decía mi mamá, que tiene la sartén por el mango. Nunca lo hemos tenido, pero quien sí tiene el control está al alcance de nosotros. Y Él sí nos puede guardar, Él sí nos puede guiar, Él sí nos puede proteger, ¿sí? Así que en medio de todo esto, no dejemos que sea el pánico que nos gobierne, dejemos que nos dirija a Cristo a través de su Espíritu Santo. Versos 9 al 14. Fíjese lo que dice. Entonces los arrestarán. Está hablando de creyentes, persecución contra la iglesia. Esto vendrá. Esto vendrá. No seamos románticos y pensemos que porque ahora estamos bien. No, la persecución contra la iglesia viene. ¿Y sabe dónde va a comenzar? En Israel. Los israelitas van a comenzar a convertirse cada vez más y va a llegar un momento en que el resto de la población va a sentir que los cristianos son una amenaza, van a comenzar a perseguirlo, pero esa persecución se va a ir al mundo entero. ¿Por qué? Porque la idea es, si en Israel son una amenaza, en Panamá y el resto del mundo también. Y vamos a ser perseguidos. Pero bueno, es el precio que hay que pagar. Decía mi mamá, todo lo bueno es caro. Todo lo bueno cuesta. Y salvarnos para la vida eterna va a tener un precio mínimo, porque será un tiempo limitado. Y lo vamos a leer porque aquí lo dice. Será un tiempo limitado determinado por Dios. Pero va a suceder. Va a suceder. De pronto hoy nosotros llegaremos a pensar que no pasa nada, en países como el nuestro no pasa nada, eso nunca va a llegar a pasar. Bueno, hace unos meses atrás nadie pensaba que iba a haber guerra. Así que no nos dejemos engañar. Sigo leyendo, dice, entonces verso 9, los arrestarán y los perseguirán y matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. El delito de ese momento cuando llegue es ser creyente en Jesucristo. Muchos se apartarán de mí y se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente.
y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Verso 13. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino de Dios en todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Escuchamos esto, verso 13. Pero el que se mantenga en medio de todo esto, firme hasta el fin, será salvo. No es tiempo de desertar en medio de la dificultad. Es tiempo de afirmarse mucho más en Cristo, y si antes creía, ahora voy a creer más. ¿Sabe por qué? Porque nadie más me puede ayudar, nadie más me puede salvar, nadie más me puede guiar por el camino correcto, nadie más tiene interés en mi bienestar, solamente Jesucristo. ¿Cómo lo sé? Porque Él entregó su propia vida por mí. Es el único que decidió entregar su vida por mí. Habrá gente por allí que dice, bueno, mi esposa entregará mi vida por mí, o mi esposo entregará su vida por mí, o mi papá o mi mamá o mi hermano o tal o cual persona entregarán su vida por mí. Es posible que sí, solo que será una vida imperfecta por otra vida imperfecta, y eso no tiene ganancia. La diferencia de Jesucristo es que siendo Él perfecto, entregó su vida por mí, que soy el más imperfecto. Pero lo hizo por amor, simple y sencillamente porque Él es bueno. No porque haya mérito en mí, ni en usted, ni en nadie. Él entregó su vida por amor, porque es bueno, por cada uno de nosotros. ¿Sí? De tal manera que en medio de toda esa maraña de cosas terribles, el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Ahora, ¿cuál es el fin? El fin es la nueva aparición de Jesucristo, cuando Él venga otra vez. El fin de lo que Él está anunciando aquí es su intervención maravillosa y única para detener todo el mal que está cayendo sobre la humanidad. Y serán salvos los que cuando Él aparezca estén firmes en Él. Los que crean que realmente Él es lo más importante, que le tengan en sus vidas en el primer lugar de sus vidas, y que estén haciendo lo que Él ha pedido que hagamos si somos creyentes en Él. Versos 15 al 22. Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el santo lugar. Hay una frase aquí que en esta traducción no me gusta, no estoy diciendo que esté mal, pero no me gusta, porque dice, entre paréntesis, lector presta atención. Me gusta más cómo lo dice Reina Valera del 60.
dice el que lee, entienda. O sea, nos están mandando a leer, ¿sí? Y a que leamos la Biblia. Dice, el que lee, entienda. ¿Por qué? Porque este anuncio de un sacrilegio que se va a cometer en el templo de Jerusalén, se anunció en el libro de Daniel. Se cumplió medianamente antes de que el templo de Jerusalén fuera destruido, cuando Antíoco Epifanes, si recuerdo bien el nombre, sacrificó, algunos dicen que un cerdo, otros dicen que otra cosa, en el altar del templo de Jerusalén. Y algunos dirán, bueno, esto ya pasó. No, lo que pasa es que el templo de Jerusalén se va a construir otra vez. Y otra vez va a ser profanado. Eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Sí? Por eso dice Jesús, hablando a futuro, el que lee entienda, o como dice Nueva Traducción Viviente, lector presta atención. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. Las personas que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y aquí viene el consejo, oren. Para que la huida no sea en invierno o en día de descanso. Y usted dirá, bueno, pero en una ciudad como Panamá u otras mucho más grandes y modernas, el invierno no significa nada. Sí significa mucho. Y sobre todo cuando se trata de que hay que escapar para poder vivir. Hay quienes han hecho los cálculos, será tal el nivel de odio entre la sociedad de unos a otros, que algunos piensan que en el escape algunos tocarán la puerta de alguna casa para tratar de esconderse, y en vez de recibirlo los empujarán hacia afuera o simplemente llamarán para denunciarlos por donde van huyendo. Oren, dijo el Señor, para que en ese momento, ese evento, no sea en días terribles, en días que hasta el escape será un problema. Oren. Oren para que la huida no sea en invierno o en día de descanso, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento, y escuche esto, desde el principio del mundo, y jamás habrá angustia tan grande. O sea, lo que el Señor está anunciando aquí es un evento que tal vez de pronto en otros tiempos se han vivido, pero no al nivel que se vivirán en los últimos tiempos. Y no será algo contra una nación o contra un reino. Será contra la iglesia, contra todos los creyentes en todas partes del mundo. Y como leímos antes, el delito será creer en Jesucristo. Ese será el delito. Ya hay países donde creer en Jesucristo es un delito. Se habla siempre de los países musulmanes. Nosotros a veces somos ligeros para fijarnos en los demás. Pero, por ejemplo, hace algunos meses, en Inglaterra se
se llevó presa a una señora creyente porque ella estaba orando mentalmente enfrente de una clínica donde se practica el aborto. Y cuando la policía llegó y le preguntó si era cierto que ella estaba orando en su mente, ella dijo sí. Y le dijeron, bueno, eso está prohibido, así que venga con nosotros. O sea que llegará un momento que usted y yo no podemos pensar lo que nos da la gana. ¿Usted cree que es un chiste? Está en la Biblia. Está en la Biblia. Por eso el Señor dijo, oren. ¿Por dónde iba? Era el 21, ¿verdad? Verso 22. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. ¿Sí estamos captando este anuncio que el Señor? Será tan terrible que si se alarga un poco, no hay escape. Pero el Señor decidió ponerle límite. Me gusta cómo lo dice Reina Valera del 60, por causa de los escogidos. Dice la Biblia en lenguaje actual, Dios ama a quienes Él ha elegido y por eso el tiempo de sufrimiento no será muy largo. Si no fuera así, todos morirían. ¿Sí? Versos 23 al 31. Fíjese lo que dice. Entonces, si alguien les dice, y bueno, piensen en el cuadro que acabamos de leer hace un momento, y que en medio de eso, usted que es creyente y yo, alguien nos dice, no, no te preocupes, corramos hacia cierto lugar, por ahí está Cristo, Él es el que nos va a salvar. En esa situación es fácil creer. Mire lo que dice el texto. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías o allí está, no le crean. Este es el siguiente consejo. No le crean a nadie que les diga que en un lugar X el Señor está físicamente. No le crean, dice. Pues se levantarán, escuche esto es interesante, falsos mesías y falsos profetas. Y oído a esto, realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que les he advertido de antemano. Se levantarán falsos mesías y falsos profetas que harán grandes milagros. Oído y atención. Y el Señor dice, no les crean. No les crean. Y añade el verso 25,
Miren que les he advertido esto de antemano. O sea, para que no seamos sorprendidos. Verso 26. Por lo tanto, si alguien les dice, miren, el Mesías está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarlo. O si bien dicen, miren, se esconde aquí, insiste otra vez, no le crean, pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelarán que el fin está cerca. Yo creo que este capítulo es algo que nosotros deberíamos leer muy seguidamente, todo creyente. Pero vamos a seguir, más que con mi consejo, con el consejo del Señor. Se me está acabando la batería de la computadora. Por favor, si alguien me trae, en la oficina está mi maletín y está la extensión. A ver si alcanza desde algún lugar aquí. Ya se me acabó. Se me acabó. Se me acabó la batería. Sí. Ahí. Como diría Dani, obra de Satanás. ¿Sí o qué, Dani? Vamos a ver. Vamos a ver. Importante que nosotros estemos prestando atención. Fíjense, todas las advertencias que el Señor da, y todo tiene que ver con que usted y yo estemos preparados para vivir hasta el tiempo que el Señor ha determinado que debemos vivir. Es un consejo de Dios para beneficio nuestro, ¿sí? Versos 32 al 35. Dice, ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, o sea, el regreso del Señor está a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras
no desaparecerán jamás. ¿Cuál es el consejo aquí? Dice, aprendan la lección de la higuera. Dice Reina Valera del 60, de la higuera aprended. Sí. Cuando veamos que todo esto comienza a suceder, entonces es tiempo de que nosotros sabemos que el fin se acerca. Todavía no es el fin, pero se acerca. ¿Sí? Y nosotros decimos, qué bueno, qué rico. Aprendamos. Aprendamos que cuando hay una señal de algo que se acerca, hay que prepararse. ¿Sí? Ayer escuchaba una noticia. Faltan menos de 100 días para el Mundial de fútbol. Y los equipos nacionales que van a participar en el Mundial andan buscando juegos amistosos por todas partes. Panamá consiguió un amistoso con Brasil. Le van a dar por la torre los brasileños, pero bueno. ¿Cómo? Sí, hombre. No sé por qué se atreven a tanto. Consiguió 2 juegos con Sudáfrica. Están buscando un 4.º juego o 2 más. Bueno, entiendo que con España les ofreció, pero no se atrevieron, ahí lo rechazaron. ¿Por qué? Porque saben que falta poco y quieren enfrentar el Mundial con dignidad. Y si es posible, ganar el Mundial. Decía en estos días un panameño, ¿y por qué no soñar con que nosotros podemos ganar el Mundial? Y el otro le contestaba, soñar no cuesta nada. Cuando hay señales de que algo se acerca, ¿cuál es el mensaje? Prepárese. Prepárese. ¿Sí? Prepárese. Y aquí el Señor nos está diciendo que así como la higuera anuncia la llegada del verano, así los acontecimientos que Él ha anunciado anuncian su llegada. Él viene. ¿Cómo nos dice la palabra que debemos estar cuando Él venga? Yo no se lo voy a decir, lean la Biblia. Hay que leer la Biblia. Nos importa, leamos la Biblia. Hay que invertir tiempo en leer la Biblia. Y cuando encontramos algo que no sabemos, ahí sí preguntemos. Leamos la Biblia. Hay que prepararse. Ahora, el Señor dice que los acontecimientos anuncian que su llegada está cerca. A partir del verso 36, desde el 36 hasta el 42, nos da una advertencia. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe.
solo el Padre lo sabe. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes y fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en el barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo, uno será llevado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo harina en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Y aquí viene el consejo. Como nadie sabe el día y la hora, dice el verso 42, así que ustedes también deben estar alerta. Porque no saben qué día vendrá el Señor. La semana pasada escuchaba un teólogo diciendo, bueno, yo creo en la palabra del Señor. Y creo que la palabra dice que el día y la hora nadie lo sabe, pero yo creo que estoy logrando saber cuál es el año. ¿Cómo? Y el mes. Así somos los seres humanos. Pero el consejo del Señor es, estén alerta, porque no saben a qué día y a qué hora vendrá. ¿Y a qué se le llama allí estar alerta? Se le llama a estar preparado, viviendo como el Señor quiere que vivan los hijos de Dios. A eso se le llama estar alerta. Me levanto hoy. Por eso los que participan del devocional, yo siempre felicito a los que se conectan y lo hago conscientemente. Y los felicito por su fidelidad. Porque lo mejor que uno puede hacer es comenzar su día poniéndose a cuenta con Dios y alimentándose de lo que el Señor dice, para no olvidarnos que en ese día también el Señor tiene el control y también el Señor me puede guiar y también el Señor me puede proteger y también el Señor me puede dar lo que necesito. ¿Sí? Lo mejor es comenzar nuestro día participando de la comunión con Dios. Y si es en compañía de otros creyentes, mejor todavía. O en compañía de la familia, que hagan un devocional familiar, mejor todavía. Lo importante es que en cada día de nuestra vida el Señor esté presente, porque es Él el que puede proveer lo que nosotros necesitamos: seguridad, bienestar, alegría, gozo. Todo lo que nosotros necesitamos viene de Él. Lo dice el texto bíblico: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Me disculpan que yo soy Reina Valera del 60, pero es que es inevitable. Los de mi generación somos Reina Valera del 60. ¿Sí? Pero dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, así como te amó ayer,
te ama hoy y te amará mañana. Depende de usted y de mí que en algún momento nos apartemos de Él. A mí me impresiona mucho cuando en un momento el pueblo de Israel insistió en ir por el camino equivocado en su relación con Dios. En ese momento era la tribu de Efraín la que había crecido mucho más y era dominante en medio de Israel, y había momentos en que por esa hegemonía de la tribu de Efraín a todo Israel se le llamaba Efraín. Fue un tiempo breve, pero sí fue un momento impactante. Y llegó un momento en que estaba orando por Israel, y Isaías registra que Dios dijo: Efraín se ha entregado a los ídolos, déjalo. Cuando el Señor dice, ok, Él quiere ir por mal camino, déjalo. Yo no quiero estar ahí. Yo no quiero ser parte de eso. Que el Señor diga, Él va por su propio camino, déjalo. Yo en ese caso digo como Jacob, cuando sus hijos transgredieron su voluntad y fueron en contra de la voluntad de Dios. Y después Él los reúne, y cuando habla de los dos que hicieron eso, le dice: no entre mi alma en su consejo, ni mi espíritu en su compañía, porque en su temeridad mataron animales y personas sin ningún recato. Habrá momentos y habrá personas que insisten en ir por el mal camino, y usted tendrá que decir: no entre mi alma en su consejo, ni mi espíritu en su compañía, porque yo por ahí no voy. Así que ustedes, dice, también estén alerta, porque no saben el día ni la hora en que el Señor vendrá. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene el ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Insiste, ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre, y aquí añade un detalle más, vendrá cuando menos lo esperen. No solamente no sabemos el día y la hora, sino que vendrá cuando nadie lo espere. Cuando los que acostumbramos a distraernos en cualquier cosa y digamos, no, hoy no va a venir. Dice Reina Valera del 60, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Lenguaje actual dice: del mismo modo ustedes deben estar atentos y preparados, porque yo, el Hijo del Hombre, llegaré cuando menos lo esperen. Y finalmente, un consejo que vale más que su peso en oro. Dice así a
a partir del verso 45. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el sirviente malo es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros sirvientes, a parrandear, a emborracharse? El amo regresará inesperadamente, sin previo aviso, cortará al sirviente en pedazos y asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Cuál es el consejo aquí? Que cuando el Señor venga, te encuentre haciendo lo que Él te llamó a hacer. De pronto alguien dice, bueno, pero este es para los predicadores, para los pastores. También estamos incluidos, pero también están incluidos en alimentar al rebaño los que cantan, los que enseñan a los niños, los que enseñan al resto de la congregación. Los que dirigen en algún área. Porque a todos y cada uno el Señor nos ha puesto como una pieza del rompecabezas para que su pueblo esté alimentado como Él quiere que sea alimentado, a través de la música. A los que forman parte del grupo de oración, a los que sirven a la entrada cuando alguien llega para recibirlos con atención y que esa persona se sienta que llegó a un lugar diferente. A los que mantienen el lugar limpio. Así, cada detalle. Porque cada una de esas acciones es parte de un todo que el Señor quiere que sea en excelencia como característica de la vida de su pueblo. ¿Por qué con excelencia? Porque Él es la excelencia. Y usted y yo debemos ser igual. El mensaje final es que cuando el Señor venga, nos encuentre viviendo como Él quiere y haciendo aquello para lo cual Él nos designó. ¿Qué tal si nos colocamos en pie y oramos al Señor? ¿Le parece que es un buen momento para orar al Señor? Señor, te damos gracias en esta hora. Es un momento importante, Señor, que combina la realidad de nuestro tiempo con la advertencia que tú nos das, el consejo a tiempo, para que no fallemos, para que no fracasemos, para que nos vaya bien y no mal. Gracias, Señor, porque cuando lo diseñaste de esta manera, pensaste también en nosotros. Gracias, Señor, porque
En el tiempo señalado por ti nos llamaste, pero también nos has dado la fe para creer en ti. Y buscas que en el transcurrir de las horas, días, meses y años, nosotros logremos distinguir la verdad que solamente tú nos las puedes dar y nos afirmemos en ti. Señor, aquí estamos delante de ti. Tú conoces a cada uno de nosotros y sabes cuál es la necesidad que tenemos. Señor, limpia nuestros oídos para oírte. Abre nuestros ojos para verte. Afina nuestro tacto, Señor, para palparte. Y Señor, danos entendimiento para descubrir lo que dice tu palabra. Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día transmite a otro día sabiduría. Y aunque no hay palabras audibles, tu voz salió por toda la tierra y anuncia que solo tú eres Dios. Porque las cosas que vemos nos dicen que tú eres Dios y no hay otro. Ayúdanos a afirmarnos en ti, Señor, y cada día a confirmar que estamos creyendo en ti, sin importar cómo amanece, cómo nos va o cuál es el presagio. Confiamos que tú eres el que nos sustenta y no el medio ambiente. Nada ni nadie, Señor, nos puede separar del amor tuyo, Cristo Jesús. Solamente nosotros mismos. Ayúdanos a guardar nuestro corazón como dice tu palabra, para que siempre estemos firmes y así confirmemos que tu palabra es verdad y solo en ti hay salvación. Bendice, Señor, de esta manera a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.